Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso esté con todos ustedes y que esta bendita luz que nos ha traído nuestro Señor Jesús por medio de la presencia de Dios, por medio del fuego del Espíritu Santo, no se apague y pueda alumbrar en esta noche que ya está avanzada para no tropezar. Y si tropezamos y no practicamos el pecado, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Benditos hermanos y benditas hermanas, me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 7 de la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 4. Así que si me hace favor de acompañarme, siempre le voy a pedir la bendita palabra de vida en la mano para corroborar que aquí se habla únicamente con la bendita palabra de Dios. Así que empecemos. 4:4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día de reposo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aunque ya había hecho yo un poquito de resumen a este tema del día de reposo, que también, como cualquier enseñanza, está totalmente torcida, y ya vimos por qué está torcido, por qué están torcidos las enseñanzas de Dios en la Biblia, porque Dios lo permite, porque para poder tener la verdad hay un precio, sacrificio, y que Dios nos haya puesto y no el hombre. Pero voy a hacer otra vez un pequeño resumen para poder entender esto. Mire, bendito hermano y bendita hermana. La palabra reposo, para poder continuar y poder entender bien respecto a la enseñanza que Dios nos quiere dar, porque hemos visto desde ayer que no pequemos, que temamos, que no vayamos a ser como el primer pueblo que no entraron al reposo, los que salieron de Egipto. Bien, la palabra reposo es descansar de las obras, es como por ejemplo una parábola para que pueda usted entender. La gente que trabaja en el mundo, que trabaja 8, 10, 12 horas en un taxi, en algún puesto de comida, alguna empresa, en alguna fábrica, etcétera, o en el deporte inclusive, entrenándose para el box o para las Olimpiadas. Muy bien, después de una jornada, después del día, llegan a la cama y o llegan a su casa a comer, llegan a su casa a descansar en la cama y reposa el cuerpo del trabajo. También de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el pecado que trajo Satanás y el mundo, como vimos en la enseñanza de ayer en el versículo 3, que habla del mundo y que las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo, es que este duro trabajo que Dios dio a los hombres y que lo permitió por el pecado para que se ocupen en él y que lo trajo por instrumento Satanás, nos quitó el reposo para lo cual Dios nos había hecho. Porque la obra para la que Dios nos creó, para lo que Dios nos hizo, que es amarlo a Él y amar al prójimo, porque pues Dios habla de familia, siempre habla de una creación unánime, es la que nos da reposo. El duro trabajo de la esclavitud nos trae agobio, nos trae afán, nos trae envidias, avaricia, nos trae cansancio, ese trabajo. Entonces, este bendito trabajo que nos trae Dios, que es el amar al prójimo, es un reposo. Vamos a hablar ahorita de como una sombra en el Antiguo Testamento, como siempre nos ha enseñado Dios, que todas las enseñanzas del Antiguo Testamento son como una sombra de lo que iba a venir. Así, una vez que alcanzamos nosotros
en el discipulado, por fe, en las manos del alfarero, si es que llegamos a ser una semilla que no fue comida por las aves y que encontró no pedregales, sino encontró la raíz agua, que el afán no la ahogó y que pudimos tener el privilegio de alcanzar el ministerio. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que los que alcancen esa meta entran a un reposo, a un primer reposo, porque este trabajo para lo cual fuimos diseñados y creados nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae crecimiento, nos trae lucidez. Como dijo Pablo, ¿verdad? Que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando cada día. Así nos pone de ejemplo que también Dios, ya como un ejemplo y una parábola de lo que iba a venir, Él, cuando el mundo estaba totalmente desordenado, que las tinieblas prevalecían en Él, estoy hablando de Génesis capítulo 1, que también tiene mucha enseñanza, pero ahorita no me voy a enfocar a esa enseñanza, sino al día de reposo. Dios vino a poner en orden el planeta Tierra y separó las aguas de las aguas, hizo toda clase de vida, tanto en el mar como en la tierra, y el sexto día hizo al ser humano. Vio Dios que todo lo que había hecho, cielo, sol, luna, todo lo que había hecho era bueno, era perfecto. Dios bendijo el trabajo de su obra y reposó el séptimo día. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, los que hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, no por títulos, no por escuelas teológicas, sino puestos por Dios, hemos entrado a un reposo para esperar el reposo eterno. Porque el que no trabaja, el que no ama al prójimo, el que no, como ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas, que para eso Dios nos escogió, para hacer la luz del mundo, para hacer la sal, para dar testimonio, para apacentar a su rebaño. Los que han dado un seguimiento saben de lo que se está hablando. Los que no, y son por primera vez que están entrando a YouTube para ver estas enseñanzas, yo les recomiendo, bendito hermano y bendita hermana, que comience desde Hebreos 1. También les recomiendo Romanos, que está toda la epístola de los Romanos, toda la epístola de los Gálatas, toda la epístola de Corintios, todo el Evangelio de San Juan, está Primera de Juan, Segunda de Juan. Yo les recomiendo que vea para que podamos nosotros penetrar y concordar estas enseñanzas. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, esta enseñanza del reposo, como vuelvo a repetir, o bien conocido como en el primer pueblo como el día del Shabbat, era una sombra de lo que iba a venir. Yo le digo, por ejemplo, Dios cuando sacó al pueblo de Egipto, le hablaba de una tierra de reposo, le hablaba de un lugar de reposo donde emana leche y miel, ¿verdad? Y estamos viendo como ejemplo en este bendito libro, en esta epístola de los hebreos, que no alcanzaron el reposo, no alcanzaron, no terminaron el discipulado, para que me pueda entender, no alcanzaron la obra. Porque los que han leído la bendita palabra de Dios, pues usted va a decir, entraron a esta tierra y estuvieron en hamacas, estuvieron en camas, ya no trabajaron, se jubilaron en pocas palabras y vivieron a todo dar. Eso es un reposo. No, más bien nos remontamos a cuando Josué entró y Caleb entraron, dos de los que salieron de Egipto, ¿verdad? Y todos los demás que entraron son los que nacieron en el desierto, no los que salieron de Egipto. Como ya vimos, Dios los dejó postrados por la desobediencia. Ahora bien, entraron, ¿a qué entraron? A trabajar. Fíjese bien, los que han leído el libro de Josué. Entraron
para que por instrumento de ellos, Dios, el Todopoderoso y mediante la fe, desalojaran a todo ese pueblo de los cananeos o de los filisteos, que eran tribus salvajes, amorreos, jebeseos, hititas, los que habitaban en todos esos lugares, ¿verdad? Que los fueran despojando y que fueran ganando la tierra en batallas y que fueran haciendo, se fueran posesionando de la tierra prometida, que hoy es Israel, como Dios les dijo, pero con trabajo, con fe, con valentía, enfrentando a un ejército opositor muy fiero que tenía toda esa región de Israel. Ya profetizando Dios, fíjese bien, ya profetizando Dios el mundo, que el mundo estaba lleno de demonios. El planeta Tierra era la tierra de Canaán, y que cuando Cristo Jesús dijo, síganme, el que termine su discipulado, yo le voy a dar reposo trabajando en mi obra, trabajando en mi campo. ¿Y qué es? Lo mismo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, fuimos acaparando, o más bien el primer pueblo, mediante una batalla ya espiritual, ya no física, ya no terrenal, fue abriendo y fue posesionándose de las naciones, primeramente Europa. Como Pablo, vemos cómo empezó el Evangelio, cómo todo el mundo era de ídolos, todo el mundo era del diablo, como dice la palabra, que el imperio lo tenía el diablo, y cómo fueron abriendo brecha en los lugares en donde Dios les permitió a los que tuvieron fe, a los que fueron fieles, a los apóstoles y a todos los que terminaron un discipulado, para ganar la tierra para Cristo. Así dice la palabra de Dios, que hasta que no estuviera predicado el Evangelio en todo el mundo, no se daba lugar para que llegara Cristo Jesús. Ahora, yo le digo que ya desde hace décadas atrás, el Evangelio ha llegado a todos los países, ha llegado a todo el mundo. Dese cuenta de una cosa, bendito hermano y bendita hermana. Antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, nadie, absolutamente nadie más que un pueblo, conocía a Jehová, conocía al Dios del cielo. Todos los demás tenían otros dioses, pensando que eran el sol, que era la luna, que eran las estrellas, tenían otras deidades en las que creían. Y ninguno conocía el nombre de Jehová, ni del Hijo de Dios, ninguno. Bien, ahora, el único pueblo de hace 2000 años para atrás, antes de que llegara Cristo, que conocía a Jehová, era el primer pueblo, el pueblo hebreo. Ahora, fíjese bien, llega Cristo Jesús, se expande el Evangelio, y ahora ya no hay dioses como Dagón, ya no hay dioses como Astarte, ya no hay dioses como todos los dioses que en el Antiguo Testamento, más de 1000, 2000 dioses, tenía Babilonia, tenía Egipto. Desaparecieron esos dioses que se adoraban, esas deidades que se adoraban. Y en la mayoría del planeta Tierra se sabe que hay un Dios del cielo y un Hijo llamado Cristo Jesús. Aunque esos dioses que existían antes, hoy, también como una sombra, porque el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, hoy es lo que el ser humano no puede dejar y aparta de la sincera adoración y de entregar su vida a Dios. Entonces, fíjese el paralelo, ¿verdad? Entonces, estos hombres en los tiempos de Josué, usted se va y empezaron a ganar la tierra. 2,5 tribus habitaron antes de pasar el Jordán, y las otras tribus restantes, una vez que acapararon la tierra en los tiempos de Josué, habitaron juntos, ya profetizando Dios el Evangelio en todo el mundo. Y habitaron como hermanos. Habitaron en la tierra prometida que Dios les dio
una tierra prometida donde emana leche y miel. De igual manera, la tierra prometida o el campo que Cristo Jesús nos trajo es hacer su obra, es ir a derribar ídolos, a resucitar, a bautizar y a enseñar el camino para multiplicarnos y esos territorios que eran del diablo pasen a ser de Dios. Ahora, claro que estamos en la apostasía, recuerde. Ahora, bíblicamente, pues Satanás va ganando lugar. Pero me remonto de hace 70 o 100 años para atrás, donde el evangelio se expandió y donde se multiplicaron muchos cristianos que van a estar en la vida eterna. Porque allá arriba vamos a ser muchos, en todas las épocas que se ha vivido de 2000 años para acá. Muchos han dormido con Cristo. Ahorita que estemos en la apostasía y que sean pocos, bueno, ese ya no es problema mío, sino es una profecía también. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, entrar en el reposo se necesita primero la prueba, se necesita primero el ser llamado, se necesita primero el estar en manos del alfarero, se necesita un crecimiento dado por Dios para llegar a la estatura del varón perfecto, y la medida para medirla tiene Dios y Cristo, no yo. Yo no puedo poner a nadie como representante, como siervo, yo no puedo poner a nadie, Dios es el que pone. Entonces, una vez que usted llega a esa estatura, encuentra un reposo porque empieza a funcionar para lo cual fue hecho, para la obra de Dios. Y este reposo, que es su trabajo, nos va a dar la seguridad y la certeza de que vamos al reposo eterno. Una vez que trabajamos, porque igual Dios, para ir al reposo eterno, digo, Dios es Dios, ¿verdad? Pero nos deja figurativamente que Dios trabajó 6 días aquí y luego reposó. Ahora, el número 6 días trabajó. También es un dilema, ¿verdad? Que 6, no creo que en 6 días Dios haya hecho todo esto, que es imposible. Mire, para empezar, estamos hablando de un Dios poderoso, que si Él quisiera acabar con el planeta Tierra en medio segundo, lo desaparece. Estamos hablando de un ser que hizo el universo entero, para su Hijo y por su Hijo. Estamos hablando de un ser que va a venir a desaparecer y a culminar cielos, estrellas y todo en la gran tribulación, y va a poner cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, estamos hablando de un ser poderoso, pero siempre con la enseñanza de simbolismos para que los que tienen el Espíritu Santo puedan acomodar lo espiritual y los pecadores no puedan entender y estén adivinando. Entonces, el número 6 es de aquí abajo, es terrenal. De hecho, en Apocalipsis dice, el que entienda, entienda. El número del hombre es 666, que es el de abajo. El número de arriba es el 7. Entonces, mientras yo esté aquí abajo, mientras esté en este cuerpo humano, mientras esté en donde está la cizaña, tengo que ser trigo, tengo que estar trabajando en la obra de Dios. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que esté aquí en el número 6. Todo el tiempo que esté mi cuerpo humano. Yo, mientras esté en este cuerpo humano, estoy trabajando, soy simbólicamente el 6, no el número del diablo, porque en el momento que me bauticé, soy un ser espiritual y no milito en la carne, no milito con lo terrenal, no soy de aquí abajo, pero sigo en el cuerpo. Entonces, mientras esté en el cuerpo, voy a trabajar. Soy 7, soy espiritual, soy de allá arriba, porque el número de la bestia es el 666. Claro, a todos los que tienen el trabajo y en la obra de aquí abajo, a todos los que están trabajando en la obra de Satanás y no en la de Dios, esa es la marca ahorita espiritualmente de la bestia, ¿verdad? Aunque viene otra en Apocalipsis. Entonces, bien, este trabajo que Dios me ha dado, que se recuperó cuando Adán y Eva pecaron, y me lo ha regresado Dios, esta bendición, este campo que me trajo Cristo de ir, si yo estoy, por ejemplo, en esta colonia, pues en esta colonia debo de evangelizar, en esta colonia debemos de salir para ganar
territorio para ganar y quitar de los ídolos a la gente, resucitar y que se convierta, arrebatárselas a Satanás y que se convierta en la colonia. Claro, estamos en la apostasía. Si hubiera sido 80 años antes, yo le aseguro que esta colonia donde yo vivo, por lo menos la mitad se hubiera convertido al cristianismo, por lo menos. Y eso es ir ganando el día de hoy el terreno para Cristo Jesús, el multiplicarnos como una sombra de lo que iba a venir. Y claro, que alcanzar esta estatura nos da la seguridad y la certeza de ir al otro reposo. Por eso nos está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Por eso dice que temamos, que no despreciemos tan grande salvación. Bueno, entonces sigamos, bendito hermano. Espero haber sido un poco explícito desde el Antiguo Testamento para entender esto. Entonces, también de igual manera se me pasaba a decirle, ¿verdad?, que había un reposo en el Antiguo Testamento dado por Dios por medio de Moisés, donde decía 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás o reposarás, que se llamaba el día de reposo, llamado el día de Shabbat o el Shabbat. Que de cierto, en el Nuevo Testamento señalaron mucho a Cristo y también lo señalaban para crucificarle de que no guardaba el día de reposo. Ellos no entendieron que era una sombra únicamente, que todo lo que Dios había permitido eran cultos, eran sombras de lo que iba a venir, como lavar pies, como los sacrificios de los animales, como los cultos de comida prohibida, lo que podían comer, el ropaje, y los atuendos, los candelabros, bueno, todo era una sombra de lo que iba a venir. Entonces, bien, ¿a qué se refería con 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás? Pues ya preparaba Dios, precisamente como una sombra, que nosotros 6 días tenemos que trabajar, que es lo espiritual, que es mientras esté en este cuerpo humano, para que cuando venga Cristo vaya al reposo. Y esos 6 días, si usted se fija, bendito hermano y bendita hermana, el pueblo de Dios hacía un trabajo diferente a las demás naciones. Ellos eran pastores, se dedicaban a cuidar el rebaño, se dedicaban a la ganadería, a la crianza, al pastoreo, y se dedicaban a adorar a Dios, a comparación de otras naciones que eran mercaderes y se dedicaban a otro tipo de cosas, aunque habían ganaderos también, pero pocos pastores. Entonces, ya estos trabajaban 6 días cultivando, cuidando a los rebaños, adorando a Dios en el templo, y el séptimo día no podían trabajar, no podían hacer nada, estaban totalmente en una comunión íntima con Dios, que ya se da lugar a la vida eterna. Bueno, vamos a ver qué dice aquí, ya que le hice un resumen, entonces vamos a penetrar. Dice, porque en cierto lugar dijo así Dios del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Así como también Pablo, una vez que corrió, una vez que estuvo trabajando aquí en este cuerpo corporal, aquí abajo, pero no siendo el número 6, no, sino siendo 7, teniendo un reposo, pero aquí abajo. Entonces Pablo dijo, he corrido la buena batalla, ahora me está esperada la corona de vida, el reposo. De igual manera también, Pedro también dijo, y se despide en una de sus epístolas, porque dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Ya he corrido también la buena batalla. He terminado el trabajo aquí abajo que me encomendó Dios. Entonces dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Le dijo al primer pueblo, al pueblo de Egipto. Ya le digo, bendito hermano y bendita hermana, que la enseñanza como una sombra que Dios permite en el libro del Éxodo para nuestra enseñanza es que este pueblo que sacó Dios, cuando nos sacó a nosotros, el discipulado.
fueron necios, como ya lo vimos, no alcanzaron la estatura del varón perfecto como Josué y Caleb, no alcanzaron esa estatura. Ya también profetizando Dios que pocos son los que llegan a ser puestos por Dios y no por el hombre, porque de igual manera quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que está la parábola del sembrador. El sembrador salió y mucha semilla fue sembrada y cayó al lado del camino, mucha, dice, no poca, mucha, una parte de la semilla la comieron las aves del cielo, otra parte cayó en tierra poca profunda, otra parte la ahogó la cizaña y el afán, y de 3 partes solamente una llegó a dar el 30, el 60 y el 100%. Ya profetizando Dios que puestos por Dios son pocos, que la puerta ancha es espaciosa y que muchos entrarían por ella, pero la puerta angosta es angosta. Así que los que verdaderamente entran a un reposo y entran al reposo de Cristo aquí primeramente trabajando en la obra es porque tendrán un discipulado y porque tienen la mirada puesta en el reposo eterno, como Dios 6 días trabajó aquí y el 7º fue a reposar. Y de igual manera, recordemos que una vez que el primer pueblo de Josué trabajó, pues hoy ahí está la prueba de que Israel es de los judíos y de ninguna otra nación. Es la única tierra en el planeta Tierra donde Dios les ha dado por heredad a ellos esa tierra, más no a los mexicanos, no a los estadounidenses que se robaron tierras de México, no a Rusia que está peleando contra Ucrania por tierras, no. El hombre pelea por las tierras aquí abajo sin que Dios se las haya otorgado. La única tierra que otorgó Dios con título y con su dedo fue la tierra de Israel, pero ya como una sombra, porque también la única tierra que nos ha heredado Dios como dueño y como creador es la obra de ir a ganar y ir a posesionarnos de las colonias, de las naciones, para ganarlas para Dios y que sean para Dios. Bueno, entonces aquí el primer pueblo no entrarán a mi reposo. De igual manera, muchos son los llamados, muchísimos son los llamados. ¿Qué les dice Dios? No entrarán, no llegarán a la estatura del varón perfecto, no llegarán a amar al prójimo. ¿Por qué? Por necios, por desobedientes. Porque para poder llegar, recuerde, a los que han dado un seguimiento, recuerde que ya vimos las epístolas de Timoteo, ya vimos las epístolas de Pedro, que habla precisamente de cómo debe de ser un verdadero representante, cuál es el fruto que debe de tener. Recuerde que ya lo vimos, el que quiera esta herencia, porque es una herencia, el que quiere entrar en este reposo, en esta bendición, sacrificio, cumplir con el pacto y ser obediente, es lo que estamos viendo aquí. Dice entonces, por tanto, dice en el 6, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Ahora, aquí también, bendito hermano y bendita hermana, Dios sigue esperando que algunos entren. No dice muchos, mire lo que dice, que algunos entren. Ya está profetizado, la puerta es angosta, ya está profetizado, la mayoría va a decir, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? ¿Cómo que trabajar en la obra de Dios? ¿Cómo que darle mi vida? Bueno, ahí está, por la desobediencia, por la incredulidad, por los deseos de la carne. Entonces, por tanto, puesto que falta que algunos entren en este reposo, y poniendo el ejemplo del Antiguo Testamento, dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Ya como una sombra. Recuerde que la Biblia es profética. Recuerde que todo lo que estamos viendo en Romanos, en Gálatas, ahorita en Hebreos, todo lo que Dios permitió fue que la carne era débil. Fue que en el primer pacto
no estaba el fuego de Dios. Que claro que las ordenanzas que tenían eran cultos terrenales porque Dios es justo, pero ni aún así pudieron. Así que se les anunció la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Fuiste libertado de Egipto, fueron rotas las cadenas por medio mío y de Moisés para servirme, para adorarme en el desierto, pero fueron desobedientes y no quisieron entregar sus vidas a Dios. Y no entraron por causa de la terquedad, por causa de la desobediencia. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ya profetizando Dios la apostasía el día de hoy. Los que no quieren cargar, la mayoría de los que se autodicen cristianos a nivel mundial, no digo todos, muy pocos quedan en la verdad, pero la mayoría no cargan con la cruz de Cristo Jesús. La mayoría no están muertos al mundo, pero vivos para Dios. Están muertos para Dios y vivos para el mundo, para Satanás, para sus obras, como ya lo hemos venido diciendo. Bueno, dice en el 7, otra vez determina Dios un día, diciendo hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Nuevamente, Dios, la misericordia, la paciencia de Dios, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo esta profecía, por medio del rey David. Fíjense lo que dijo. Si oyereis hoy su voz. Recuerda que ayer este mismo consejo ya lo vimos. Lo vuelve a repetir en Hebreos. Si oyereis hoy su voz. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que si Dios me ha permitido esta enseñanza por este medio, que yo anteriormente hace 2 años, año y medio, era enemigo de dar la palabra por este medio. Bueno, pues Dios me la permitió, ya por los tiempos de apostasía. Ya claro que mi entendimiento es tonto a la sabiduría de Dios. Y si Dios me lo permitió, es para que en estas enseñanzas de Dios, usted escuche hoy su voz, usted medite, que Dios es misericordioso, que todavía no llega a Cristo, pero ya está a un paso. Que no vaya a llorar eternamente y se vaya al lago de fuego a decir, pude, y que vaya a ser demasiado tarde, como lo decía el rico, de Lázaro y el rico. Dile a mis hermanos que hay este lugar, que no vengan para acá. ¿Qué le dijo Abraham? No, ahí tienen la ley de Moisés. Él declara que hay este lugar. No, Señor, no, pero si alguno va de aquí, van a creer. Entonces, que no sea demasiado tarde, porque nos estamos jugando una eternidad. Deje usted, separado de Dios, la muerte, deje usted esto, el dolor, el sufrimiento, con el diablo, con el adversario. Y hermano, crea, porque los incrédulos se van a ir allá. No hay salida. No hay salida. Aquí, mientras tenga usted vida, se está jugando la vida eterna o la perdición eterna. ¿Sí? Porque somos creados y fuimos diseñados para algo. Entonces, si oyeres hoy su voz, dice Dios por medio del profeta David, que David fue un amigo de Dios. No endurezcas vuestro corazón. El día de ayer y antier le hice un resumen bíblico de lo que es endurecer el corazón, de lo que es hacer un callo en el corazón y ser insensible ya a las cosas de Dios. Ya no me voy a detener porque yo más que nada me estoy enfocando a los que están dando un seguimiento todos los días. Entonces dice, no endurezcan vuestros corazones. Ya le dije cómo lo podemos endurecer. ¿Cómo puedo perder la sensibilidad? Dice, porque si Josué, y aquí habla ya de Josué, del que le había puesto yo el ejemplo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día de reposo. Era lo que le decía. Josué da un reposo para trabajar en la obra.
para entrar a la tierra donde manaba leche y miel, pero para trabajar, para la obra de Dios. Y mira, hermano, vea el simbolismo que tiene esto, porque creo que se me pasó decirle. Cuando entraron a la tierra de Canaán, Dios les dijo así: no dejen a nadie con vida, maten a todos y rompan todos los ídolos que hay ahí en esa tierra. De igual manera, cuando llegó Cristo Jesús, dijo lo mismo: vayan y bauticen. ¿Qué es bautizar? Maten, que mueran todos, carnalmente hablando, a la mesa de Satanás. Maten a todos. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, que el bautizo es una muerte, recuerde, a la carne, y es una resurrección. Maten a todos y enséñenles. ¿Qué es enseñarles? Destruir sus ídolos. Porque en la enseñanza y en el discipulado, pues la palabra de Dios nos va dando la luz para lo cual fuimos creados, y que todo lo que hacíamos era adorar ídolos. Ese duro trabajo que trajo Satanás y que Dios lo permitió. Es lo mismo, era una sombra. Al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, ese era un reposo, era el primer reposo, el trabajo, la obra. Pero fíjense lo que dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, de otro reposo, que también es la vida eterna. Así que es un reposo trabajar, pero este trabajo nos lleva al reposo eterno. Dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Y recuerde, bendito hermano, que el pueblo de Dios es el que tiene un rey. Y el rey que tenemos es el Rey de Reyes, Jesucristo nuestro Señor. Y los que digan que son pueblo de Dios es porque se sujetan a la ley del Rey. Y hay una alabanza muy bonita que dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Así que, bendito hermano, el pueblo de Dios es obediente a la cabeza. Ahora, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice en el 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, mucha atención, fíjense bien. Cristo Jesús vino a hacer una obra. Pablo vino a hacer una obra. Pedro vino a hacer una obra. Timoteo vino a hacer una obra, así como Dios trabajó 6 días, vio que todo era perfecto, que todo era sin tacha, lo bendijo. De igual manera, la obra de una persona que trabajó como Pablo, como Pedro, su obra fue perfecta. Dio talentos de oro a Dios, dio ovejas gordas, porque mediante el poder de Dios, nosotros hacemos a los seres humanos que creen perfectos. Dios, por medio de nosotros, los hacemos perfectos. Recuerde que el trabajo de nosotros es que de una vieja criatura que viene del mundo, el trabajo y la entrega es hacer una nueva criatura para que Dios lo guarde en los tesoros más preciados para la eternidad, los talentos. Así que este es el trabajo que tenemos. Y primeramente nos lo pone Dios como ejemplo. Todo hermoso lo dejó. Ahora, entonces, ¿qué dice? Porque el que ha entrado en su reposo, como Cristo, como Pablo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, nos habla de un reposo a los que padecimos juntamente con Cristo, aunque nos trae paz, nos trae gozo. Este trabajo nos trae un reposo a comparación del trabajo del mundo, pero vamos a otro reposo. Dice, procuremos, fíjese bien, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí nos está hablando tanto a los discípulos
como a los representantes, a los discípulos que todavía no alcanzan a entrar al campo que Cristo Jesús nos vino a dar, que es el Evangelio, que es enseñar, que es amar al prójimo. Procuren, como dijo Pablo, bueno, Dios por medio de Pablo, ¿verdad? La mirada puesta en el galardón, la mirada puesta en la meta. ¿Cuál es la meta? No la vida eterna, no. Porque yo no puedo ir a la vida eterna si no llegué a la estatura del varón perfecto, si no fui un rey y un sacerdote, como dice en Pedro. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el trabajo. Los perezosos no van a entrar allá arriba. Y claro que los hijos del diablo enseñan que el trabajar en el mundo es lo que Dios mandó. Falso, mentira. Esa es fundación de Satanás. Recuerde, bendito hermano, Dios sacó de ese duro trabajo a su pueblo de Egipto, de Faraón, ya representando ese duro trabajo, ya representando cualquier trabajo del mundo. Cualquier trabajo del mundo. Y sí, ese trabajo les daba ollas de carne, los tenía bien alimentados en la carne, pero no en el espíritu. Entonces, procuremos, discípulos, hermanos, que no han alcanzado el llamamiento de Dios para un ministerio, no con títulos, no con engaños y estratagema de los hombres, que dan títulos y que engañan diciendo que ya son pastores, y que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, y les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, procuremos ser en manos del alfarero, formados con mansedumbre, con credulidad, con fe, y procuremos entrar en el reposo de la obra. Y de igual manera, ustedes, hermanos y hermanas, los que dan palabra, puestos por Dios y no por el hombre, no desmaye, siga cargando con su cruz, siga con la mente puesta en el galardón para el reposo eterno. Procuremos, como dijo Pablo alguna ocasión, no es que yo ya haya ganado la corona de vida, sino que me aferro, sino que prosigo para ver si soy asido para lo cual fui llamado. Pablo nos da el ejemplo que procuraba como representante, y él lo dice muy claramente, no es que yo ya esté asegurado para la vida eterna, sino que prosigo, procuro. Claro que lo procuró y lo logró, porque estamos hablando de un pacto de fe. Bien, entonces, procuremos, hermanos, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Procuremos de todo corazón, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, poniéndonos Dios que el pueblo se sentó a comer y a beber. Y se hizo un becerro de oro, como ya lo vimos el día de ayer, en los ejemplos que le puse, ya concordando con lo que hoy está pasando en las iglesias que piensan que son cristianas. Procuremos, porque Dios dice en Timoteo, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ningún hombre perezca, el cual quiere que ningún hombre se pierda, sino Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, porque fuera de la verdad está el engaño. Bien, procuremos, hermanos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano y hermana, a todo aquel que viene humildemente, a todo aquel que viene con un respeto, con un temor de querer escuchar la verdadera voz de Dios, Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que está escrito en su ley, que el que busca, el que llama, encontrará. Y esta bendita palabra, ponga atención,
Es tan poderosa como una espada que va en contra de la sabiduría de Satanás, de la espada de Satanás. Es poderosa, esta palabra está viva y es eficaz. Fíjese bien, es eficaz, porque así lo dijo Cristo Jesús. Y cuando venga el Espíritu, Él convencerá por medio de un instrumento, Él convencerá al mundo de pecado mediante esta palabra, porque esta palabra, vean lo que dice, es viva y eficaz. Eficaz es que no falla. Al manso, es que no falla, no al puerco, no al perro, no al insensato, no al necio, no. A los que tienen hambre. Es eficaz ¿para qué? Fíjate bien. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Está hablando de la carne, de la vida que llevaba, el alma, los tuétanos. Y esta palabra destruyó mi carne, así como Cristo Jesús en el Salmo 22, toda su carne fue destrozada, así como se le podían contar todos los huesos. Alabado sea Dios y Cristo, que por fe y mediante esta palabra fue mi carne cayendo, la vida que llevaba mi alma, hasta discernir, hasta que llegó a mi corazón, hasta que me convirtió en un ser espiritual, hasta que esta espada dijo, no a la carne, sino en el espíritu. Como ya lo vimos también en Romanos capítulo 8, que los que quieren vivir en la carne son enemigos de Dios y no pueden agradar a Dios. Que esta bendita palabra verdadera, a los que vienen a escuchar con atención, a los que han encontrado mediante Dios un verdadero siervo que habla con la verdad, esta bendita palabra es una espada, que es la verdad, contra la espada y el engaño de Satanás, que va deshaciendo mi carne hasta llegar a mi corazón y tener el entendimiento y el discernimiento de la cruz, del camino, de la verdad. Dice, y discierne es tener el entendimiento, los pensamientos y las intenciones del corazón puesto por Dios y no puesto por la carne. Un corazón que Dios nos puso para darle nuestras vidas, para que Él sea el que nos gobierne, para que nosotros seamos únicamente instrumentos. Entonces, muy importante también, bendito hermano y bendita hermana, porque este es el único libro que tiene vida. Esta es la boca de Dios. De hecho, a mí me enseñó Dios. No sé si usted lo haga. Cada que yo abro la Biblia, sé que es la boca de Dios y vengo con un respeto a saber que no me está hablando hombre cuando abro la Biblia, sino que me está hablando Dios cuando le pido que por favor me hable. Y hoy doy testimonio y soy un testigo de que Dios, cuando me dijo, y cuando yo era de carne, cuando tenía yo 2 meses de cristiano, 3 meses de cristiano, y todavía estaba en la batalla, creí y nunca me aparté de esta bendita palabra de vida que fue destruyendo mi carne, fue penetrando, fue partiendo las coyuntas del cuerpo de carne hasta exterminarla, hasta consumirla con su fuego y pasar a ser un miembro espiritual. Pero otra vez, bendito hermano y bendita hermana, si esta espada a los que no tienen fe no ha de doble filo, porque doble filo es acabar con toda la carne. No ha podido acabar con muchos y siguen siendo cristianos carnales, no tienen discernimiento. No tienen discernimiento. Porque para poder tener discernimiento, esta espada, por fe, tuvo que acabar con la carne. Para poder discernir los pensamientos ¿de quién? De Dios. Y las intenciones de Dios. Como dice en 1 Corintios, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que nunca han subido al corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Recordemos que el velo es quitado a los que le aman, a los que creen. Y
las intenciones del corazón. Porque la intención del corazón que me puso Dios, ese corazón de piedra que me quitó, insensible, endurecido, y me puso un corazón de carne que funciona para bombear la sangre al cuerpo de Cristo Jesús, que son las ovejas. Bien, dice en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjense, no hay cosa creada, no hay creación, hablando de todos nosotros, que no sea manifiesta en su presencia. Y este es Dios. Esta es la misericordia de Dios. Que todo el que tiene hambre y sed de justicia, Dios se manifiesta a toda su creación. Pero hay un precio, creer. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahora, ¿no hay cosa creada también que no sea manifiesta en su presencia? Esto quiere decir, bendito hermano y bendita hermana, que todos los que hemos entrado por la puerta del redil, todos los que hemos aceptado la salvación, no podemos esconder ninguna palabra que salga de nuestra boca, no podemos esconder ninguna obra, porque estamos desnudos ante Dios y Él todo lo ve. Y recuerde, bendito hermano, si la palabra de Dios dice que vamos a ser juzgados con esta ley, desde el momento en que entramos por la puerta del redil, y que toda obra, sea buena o sea mala, va a tener su retribución, quiero decirle a todos aquellos cristianos, que es la mayoría, que ojalá se arrepientan, que son hipócritas en las congregaciones, son hipócritas y ponen cara de piedad, pero cuando se van, están practicando el pecado como los fariseos. Yo ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, y le he dado testimonio de el privilegio de poder corroborar todas estas cosas que son verdad, porque en el tiempo que Dios me permitió y me ha permitido el privilegio de dar su bendita palabra, yo llegué a encontrarme hermanos que llegaban a llorar, hermanos que tenían un año, año y medio, tomando a escondidas, fumando a escondidas, cuando supuestamente Dios ya los había sanado, peleando, diciendo groserías, peleando herencias, ¿verdad? Y cuando me veían, tiraban la copa o tiraban el cigarro. Yo ya le había dado testimonio. Yo le decía, no seas tonto, mira, recoge el cigarro, sigue tomando. O sea, yo no soy Dios. Yo no tengo por Dios delegado el juicio para maldecirte y mandarte al lago de fuego o para darte vida eterna. Ese lo tiene Cristo y ya te vio. Y tú no tienes fe de que Dios te ve en tus pensamientos, en la noche, en lo que hablas, en el baño, cuando te estás bañando, en todo momento te está viendo. Y ahí está la incredulidad, bendito hermano y bendita hermana. Ahí está que muchos cristianos, como el primer pueblo, no van a entrar al reposo, porque, vuelvo a repetir, en las apariencias, la mayoría de los cristianos van en las congregaciones y aparentemente son cristianos, pero tienen un fruto horrible. Mire, yo le doy testimonio, por ejemplo. Aquí cerca, no voy a hablar de lejos, aquí cerca de mí, donde yo vivo, hubo siervos y siervas que estuvieron y entendieron la palabra de Dios y que Dios los hizo a un lado y se aferraron a irse a otras congregaciones, y también está escrito que Dios los manda a congregaciones donde no está Dios, porque ya es un pago de retribución que Dios le manda a alguien que tuvo oportunidad, ¿verdad? Y bueno, van y están en la congregación o en la prédica con caritas de piedad, sí, Dios te bendiga, amén, te amo, pero ¿sabe, hermano y hermana, que tienen un fruto de odio contra sus padres, contra sus madres, que los tratan como animales? Que con nosotros rechinan dientes
y que andan en el chisme igual que toda la gente y que bueno, pues mire, ya no tienen sensibilidad, ya perdió. Recuerde que hablábamos de la sensibilidad. Entonces, no pierda su sensibilidad, hermano, temamos a Dios, porque Él nos va a pedir cuentas desde el momento en que nos llamó de toda palabra y de toda obra que haya salido de nuestras bocas. Por eso dice, y no hay cosa creada por Dios que no sea manifiesta, que no lo vea Dios en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas para Dios y para Cristo en nuestros corazones. Yo no puedo ver o no puedo, a mí me puede engañar un hermano o una hermana, sí, sí me pueden engañar, ¿verdad? Claro que con el tiempo, por su actitud y por lo que habla, me puedo dar cuenta que está en pecado, pero en el momento me puedo engañar. El único que puede y conoce los corazones y tiene acceso para ver lo más profundo de nosotros es Dios y su Hijo Jesús. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos delante de aquel a quien tenemos, fíjese bien lo que dice, y aquí está el temor, a quien tenemos que dar cuenta, porque va a haber un día de juicio. Va a haber un día en que usted y yo, personalmente, no con familia, no con nadie, sino personalmente, vamos a estar enfrente del que nos va a juzgar, del que Dios le ha dado el poder para juzgar, y nos va a pedir cuentas del pacto, para lo que nos compró, para lo que nos llamó, nos va a pedir cuentas. Y ahí no lo voy a poder engañar, porque me va a pasar un video, parábolas, ejemplos. No crea que va a ser allá, la tecnología no existe allá, Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y hay cosas maravillosas e impresionantes. Pero para ponerle una parábola, yo le voy a decir, no señor, ¿cómo iba? No, y me va a sacar un video de mis pensamientos y de todo, la insensatez y la incredulidad por andar en la carne, por andar en el mundo, y no voy a tener excusa ni pretexto, y con esta ley me va a juzgar. Así que la palabra, bendito hermano, es para temer. La palabra no es para ser acreedores a esta maldición. La palabra es para arrepentirnos. La palabra es para andar con temor y temblor. La palabra es para cuidar. La palabra es para arrepentirme. La palabra es para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dice en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora bien, recordemos que hice yo un resumen de lo que es o era un sumo sacerdote, de la función que tenía en el templo, en el primer templo, que entraba a abogar por todos los pecados del pueblo, que era la jerarquía más alta, por eso se le llamaba sumo sacerdote, y a los otros que tenían menos jerarquía, sacerdotes. Uno entraba al lugar santísimo con sangre para abogar por los pecados del pueblo. Pero ahora sí que cuando Cristo Jesús vino a dar por viejo el primer pacto y acabar con ese sumo sacerdocio y con ese sacerdocio terrenal que era una sombra, vino a establecer lo verdadero, y vino un sumo sacerdote que tiene misericordia, que se compadece, y que cuando nosotros tropezamos y nos arrepentimos en algún pensamiento, como vimos en el versículo 13, que todo está desnudo ante los ojos de Dios, y que llegue alguien a redarguirme, a corregirme, o que yo sepa que tropecé, tenga la seguridad de que tengo un sumo sacerdote si me acerco con sinceridad, si me acerco con un corazón contrito, si me acerco llorando, si me acerco desgarrado a pedirle perdón. Recuerde, abogado tenemos para con Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que aboga por nosotros, que intercede por nosotros, que traspasó los cielos, y no una cortina, no un templo terrenal, sino que traspasó el primer cielo, que son de las 5 capas para abajo donde hay gravedad, de las 5 capas para arriba donde no hay gravedad, que es el segundo cielo, y en el tercer cielo donde nadie ha podido entrar más que nuestro Señor Jesucristo, al lugar santísimo, a la presencia verdadera de Dios, no a la que fue simbólicamente un símbolo con el arca del testimonio. No, entró al verdadero. Entonces, dice, Él traspasó, y lo traspasó
porque Cristo Jesús no pecó. Recordemos que ya vimos eso. Jesús, otra vez fíjense en el Hijo de Dios, otro versículo más, otro para callarle la boca. Eso es que tenemos 10 versículos para constatar que Jesús, mire, yo tengo 300 o más de 300. No le digo a los seguidores, no a ustedes, hermanos. Me da coraje luego los que siempre por medio de Satanás tratan de engañar a los que verdaderamente están huyendo. Porque si no confieso yo que Jesús es el Hijo de Dios, no voy a entrar, porque Jesús es el medio para poder entrar. Es nuestro ejemplo. Él se despojó, Él estuvo en carne, ya lo hemos visto. Entonces, aquí hay otro versículo más para testificar que el que entró ante la presencia de Dios para abogar por nosotros como sumo sacerdote, porque imagínense que yo diga que Dios es un sumo sacerdote, es una herejía. Y si yo digo que Jesús es Dios, pues entonces Dios es un sumo sacerdote. Y quiero decirle que a Dios se le sirve. Un sacerdote está al servicio de Dios. Entonces, vamos, bendito hermano y bendita hermana, despertando. ¿Para qué le digo? Yo sé que usted cree, pero para callar boca a los lobos. No para contender, no, sino para callar a los que están en ignorancia, a los que los engañan y son mansos, para ir. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice, fíjese bien, retengamos nuestra profesión. ¿Cómo la voy a retener este llamamiento? ¿Cómo voy a retener este pacto? ¿Cómo voy a retener este camino? Muy bien, sabiendo que tengo un sumo sacerdote, que si tropiezo, Él es fiel y justo para perdonarnos, siempre y cuando no se practique el pecado, siempre y cuando tengamos confianza en Él, hermano y hermana. Así que retengámonos firmes, hasta que Cristo Jesús venga, ¿verdad? Bueno, de nuestra profesión es el pacto, es el trabajo que Dios nos encomendó. Es la obra que Dios nos encomendó aquí, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 5, en el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. Este versículo, concordando con el de arriba, si Dios me lo permite, bendito hermano y bendita hermana, mañana lo examinaremos, si Dios me lo permite, para poder entender bien. Recuerde que ahí están los teléfonos, recuerde que ahí están mis contactos, recuerde que soy un sirviente de Cristo, recuerde que no importa la hora, usted puede encontrar alimento espiritual, sea por vía telefónica, sea por medio de YouTube, sea personalmente. Me pongo a los pies de Cristo para cualquier duda o para un servicio de amor. Así que la gracia y la paz se queden con cada uno de ustedes. Y me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.